Bien, hubo sefardíes que también se asentaron en países de Europa Occidental. Lo que pasa es que normalmente los países de Europa Occidental no fueron el primer destino, salvo el caso de Portugal, donde fueron convertidos a los pocos años, y algunas localidades del sur de Francia. Normalmente los sefardíes, cuando llegan a los países de Europa Occidental, es a través de una peripecia más larga. Suelen ser conversos que vuelven al judaísmo. Y vuelven al judaísmo en lo que en el léxico de los sefardíes de esa época se llamaban tierras de libertad, por oposición a las tierras de idolatría, las tierras de idolatría eran las tierras donde estaban obligados a ser cristianos. Las tierras de libertad eran las tierras donde al menos el ser judío estaba tolerado, no necesariamente autorizado, pero por lo menos consentido. Entonces hubo conversos criptojudíos que se asentaron, portugueses, y que se asentaron en ciudades de los Países Bajos, sobre todo primero en Amberes y luego en Ámsterdam. En teoría ellos se llamaban la nación portuguesa. La nación portuguesa era como si fuera la colonia de comerciantes, mercaderes y banqueros portugueses que actuaban en una ciudad comercial con muchísima actividad comercial, como era Amberes o como era Ámsterdam. Pero lo cierto es que teóricamente estos eran cristianos portugueses. Lo que pasa es que esa nación portuguesa, que eran conversos criptojudíos, pues vuelven allí abiertamente al judaísmo, empiezan a organizarse como comunidad judía, con unas normas a veces incluso muy estrictas, fundan sinagogas y se organizan, ya vuelven al judaísmo y tienen una producción literaria, cultural importantísima. Hubo también sefardíes que fueron a Italia. Algunos de ellos, normalmente Italia pocas veces fue también el primer destino. Hay que tener en cuenta también que Italia en ese momento no era una unidad política, era una serie de ciudades-estado, de pequeños estados, etc. Y dependiendo en cuáles, pues los judíos estaban tolerados o autorizados a vivir o no. Hubo algunas comunidades que realmente fueron muy importantes, sobre todo formadas por conversos vueltos al judaísmo. Por ejemplo, un caso muy importante fue el de la ciudad de Ferrara. En la ciudad de Ferrara los gobernantes eran la Casa d'Este, y entonces el duque de Ferrara, Ercole d'Este, propició que se asentasen allí no directamente sefardíes, porque estamos ya hablando de expulsos, porque estamos ya hablando de mediados del siglo XVI, sino precisamente conversos hispano-portugueses que seguían practicando el judaísmo a escondidas y que allí en Ferrara tienen la oportunidad de asentarse, de volver abiertamente al judaísmo, de formar una comunidad judía y de tener también una intensa actividad editorial y cultural. De hecho, ahí se publicó una de las traducciones de la Biblia más importantes, la Biblia de Ferrara, que es una traducción de la Biblia al castellano con una forma de traducción muy característica, que es calcando mucho la sintaxis del hebreo, y que fue patrocinada por una dama fascinante, Gracia Nassí, que era una comerciante y banquera de origen seguramente aragonés, aunque ya había nacido ya en Portugal. La familia Nassí es un caso apasionante, ¿no? Son unos judíos aragoneses, los Benveniste, que son expulsados, que se asientan en Portugal, que allí pues viven como criptojudíos cuando se les obliga a convertirse, y entonces es una familia que a raíz de los distintos avatares de la comunidad judeo-conversa pues van trasladándose de sitio. Primero se establecen en Amberes con una casa comercial y con negocios de importación y exportación. Luego huyen de ahí por presiones de las autoridades locales y entonces van
a Lión, luego se establecen en Venecia, luego en Ferrara, y al final Graciano así acaba huyendo con toda su familia al Imperio Otomano y sentándose en Constantinopla. Entonces eso es un ejemplo de cómo muchas familias realmente lo que hicieron fue una itinerancia transnacional de país en país hasta asentarse en un lugar, definitivamente en un lugar donde se les permitía vivir con libertad en su identidad